Bienvenidos, bienvenidas, hermanos y hermanas, en esta nueva noche, en esta nueva reunión, en el nombre de Dios. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en este momento te damos gracias por un nuevo día más de vida, por cada una de las bendiciones que has permitido derramar sobre cada una de nuestras cabezas, sobre cada una de nuestras familias, sobre cada uno de nuestros seres queridos y, por qué no decirlo, también sobre toda la humanidad. Te pedimos también perdón por nuestras culpas, por nuestros pecados. Tennos misericordia, ayúdanos a cambiar, a fortalecernos en la fe, en la esperanza, en la gracia, y que el Espíritu Santo siempre nos ilumine, nos guíe y nos dé esa sabiduría para poder entender tu proyecto, para poder acoger y hacer cada día vida y testimonio tus mandamientos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cae la tentación, líbranos del mal. Amén. A ti, Madre del Cielo, te pido que nos ayudes con tu santa humildad de la aceptación de los planes de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Okay. Entonces, primero vamos a presentar una canción. Okay. Vamos a presentar la canción. Listo. ¿Se puede visualizar ya? ¿Sí se puede visualizar la canción? Sí. Listo. Okay. Entonces vamos a darle play para escucharla. Gracias. Aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan, tu rostro, Señor, estás aquí. Mi corazón tu presencia, estás aquí, estás aquí. Mi corazón tú estás aquí. Aunque mis ojos no puedan ver, tu rostro sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar
Sé que estás aquí. Corazón puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Estás aquí. Tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Estás aquí. Juan. Listo, bueno, empezamos con esta pequeña canción que nos permite interiorizar y reconocernos que en todo momento Dios, Jesús, el Espíritu Santo camina junto a ti, junto a mí, en todo momento. No hay ningún instante de tu vida ni de mi vida que Él se aparte. Él está ahí, aunque no lo podamos ver, no lo podamos de pronto palpar o sentir, pero Él siempre está ahí, siempre nos está acompañando, nos está cuidando y está guiando nuestros pasos. Aunque de pronto tal vez en muchas ocasiones no lo recordemos o no lo invoquemos, de pronto al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, pero ellos siempre están con nosotros. Carlita. Sí, así es, efectivamente. Dios nunca se olvida de nosotros, aunque seamos pecadores, malos hijos, Él siempre con su misericordia y amor nos recibe con los brazos abiertos. Aquí en la tierra, bueno, y en el cielo, porque estamos caminando hacia esa tierra prometida. Todos estamos de paso aquí y nadie puede decir que no se va a morir, todos nos vamos a morir un día y justamente Dios nos invita a esa misericordia, ¿no? Que es el tema del día de hoy. Y vemos muchas caras nuevas el día de hoy, ¿no? Sí, así es, de pronto la presenta usted, hace el honor. Sí, bueno, el día de hoy vemos a Sandrita. Sandrita nos acompaña desde Panamá, ¿no? Entonces, está bienvenida para esperarla todos los viernes. Saludes, ¿no? Emilia, que también a los tiempos la vemos, que se integra a nuestra reunión. Y también les queremos decir un feliz cumpleaños a Carlita, que ayer estuvo de cumpleaños, sí, y a Juan Carlos, que mañana es su cumpleaños. ¡Vivan los cumpleañeros! ¡Viva! ¡Viva! Al final les cantamos los conciertos. Ok, claro, correcto. Yeah. Sí, entonces un poquito recordando, ¿no? La charla, la sesión anterior, la misericordia de Dios. Para ello, un poquito para refrescarnos, permítame presentarles otro video para recordar un poco del tema tratado, la primera parte del tema tratado en esta pequeña charla, ¿ok? Entonces, permítame presentar aquí. ¿Listo? Ok, para recordar un poco de las tantas parábolas, ¿sí? Que encontramos o de la palabra de Dios que encontramos en la Biblia, ¿ok? Entonces me indican, ¿se puede ver ya? ¿Sí? ¿Sí se puede visualizar? ¿Me confirman, por favor? Juan Carlos. ¿No? No creo que no. ¿Y se ve? Sí. No, correcto, listo, ok, entonces vamos a darle play. Listo, gracias. Ok. Es una pecadora, es una adúltera, debe ser castigada de acuerdo con la ley.
Llevadla con el maestro. Esto no puede permitirse. ¡Viola la ley! Maestro, ¿qué debemos hacer? Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Debiera ser castigada de acuerdo a la ley. ¿Qué dices tú? Responde, maestro. Queremos saber tu opinión. Sí, dinos, ¿es conveniente matarla? Que aquel que esté libre de pecado arroje la primera piedra. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Alguien aquí te ha condenado? Nadie. Yo tampoco te condeno. No. Y no peques más. Ya, Juan. Ok, bueno. Esta es una de las tantas de pronto enseñanzas de Jesús, ¿no? En cuanto a la parte de la misericordia, ¿no? De pronto, ¿qué podemos decir o reflexionar acerca de este video? De pronto, Juan Carlos. Hola, hola, ¿sí me oyen? Hola. Ya, Sí, hola, sí, ¿cómo estás? Hola, sí. Hola, sí, Hola, correcto. En el video vemos justamente la misericordia de Jesús hacia nosotros. Al ver que María Magdalena iba a ser lapidada por la ley de Moisés, me parece que era la ley de Moisés, que si encontraba una mujer en adulterio, moría lapidada. Ya, y él lo que dijo fue simplemente es que arroje la primera piedra que esté libre de pecado. ¿Para qué? Para evitar justamente que la maten. Entonces ahí mostró misericordia, porque inclusive cuando ella después llora, se le acerca, le dice, aquí no están los que te jugaban. Entonces ahí ese episodio a ella le sirvió para el arrepentimiento verdadero. O sea, y es más, esto de aquí nos indica que justamente la humanidad debería arrepentirse de corazón, como lo hizo María Magdalena, para poder ser salvo y acogerse a la misericordia de Dios. Eso es lo que entendí. Ok, gracias, Carlos. Carlita. Sí, la semana anterior nosotros vimos la primera parte de la misericordia, ¿no? Y nosotros hicimos una pregunta al inicio de la charla, que era, ¿cuál era la diferencia para ustedes entre compasión y lástima, ¿no? Entonces, ¿quién nos puede responder de los que no vinieron a la charla anterior? ¿Qué ustedes creen que es la diferencia entre compasión y lástima? Juan Carlos parece que se fue, ¿no? Ya ahí se conectó nuevamente. Sí, correcto. Sí, que la semana anterior, Juan Carlos,
Ya, nosotros iniciamos la charla en la primera parte de la misericordia de este tema con la diferencia entre las dos palabras compasión y lástima, ¿no? Entonces, Emilia, ¿nos puedes responder? Hola, Emilia, buenas noches. Aló. Hola. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Te escuchamos. Ah, ya. Sí, te escuchamos. No te oímos, pero te escuchamos. Ya. Yo digo que, o sea, compasión es, o sea, esa compasión, o sea, compasión es como dice, ¿no? Cuando uno dice, Señor, ten compasión de mí. O sea, yo diría que es tener compasión, que Dios tenga compasión de mí, de perdonar mis faltas, de perdonar mi amor hacia Él. O hacia hacia el prójimo, ¿no? Y lástima, no sé, yo creo que lástima es cuando, ay, no sé cómo explicarlo. Lástima, o sea, cuando usted tiene, o sea, lástima de una persona, de lo que le pasa a alguien, o sea, tiene lástima, pero no hace nada, yo creo, o sea, no sé realmente cómo explicarlo, ¿ya? Sí. Sí, o sea. Pero por ahí va el tema. Gracias, Emilia. Sí hay diferencia, porque, o sea, sí hay la diferencia. Claro que hay diferencia. Muchas veces no les ha pasado que nosotros vamos por la calle y muchas veces vemos a gente pidiendo caridad o a señoras y muchas veces nosotros pecamos y decimos, ay, pero si está completa, tiene sus manos y sus piernas, ¿por qué le voy a dar? Y muchas veces juzgamos al prójimo y no sabemos por qué. Una amiga de la iglesia siempre dice que nosotros debemos, si damos, estar callados y si no damos también, porque doble pecamos, pues. Nosotros no nos podemos convertir, entender supuestamente misericordia, entre comillas, o lo que llamamos lástima, que no es lo mismo que compasión. Compasión se aproxima mucho a la misericordia, ¿no? A nosotros convertirnos en jueces y parte de la otra persona sin conocer su realidad, ¿no? Entonces, imagínense que Jesús se convierte en jueces en nosotros. ¿Qué pasaría con nuestra miseria, Roberto? Sí, ahí justamente como decía Carlita, ¿no? Entre lástima y compasión hay una gran diferencia, como lo explicó también Emilia con ese ejemplo, ¿no? Lástima es cuando de pronto vamos por la calle, sea a pie o de pronto a través de un medio de transporte y vemos a estas personas, como bien lo decía Carlita, pidiendo caridad, ¿no? Y nosotros decimos de pronto hacia nuestro interior, uy, qué pena, pobrecito, qué lástima, de pronto otro fuera las condiciones, ¿sí? Entonces es digámoslo así, es un sentimiento, no es ni malo ni bueno, es como neutro, ¿no? Como decía Emilia, no hago nada por esta persona, ¿no? En cambio, la compasión es un acompañamiento, un padecer con la persona, es decir, a más que de pronto lo puedo ayudar o le puedo tal vez brindar una solución, estoy al tanto y al pendiente de ella, en la medida de que vaya surgiendo y de pronto vaya levantándose como cristiano o como cristiana. De pronto un ejemplo un poco más claro podría ser el buen samaritano, recordando esta parábola en donde Jesús nos indica, ¿no? Que se encuentra justamente de pronto por el trayecto, por el camino, un hombre tirado en el piso, golpeado, ¿sí? Y justamente pasan tres personas, ¿no? El primero justamente era tal vez digamos así, un doctor o un conocedor de la ley. Pasa y lo ve y de pronto siente pena y lástima y simplemente lo ve y dice de pronto para su interior, uy, qué pena, lo golpearon, ¿qué le habrá pasado? Pasa. Luego pasa la siguiente persona, tal vez un fariseo y así mismo, ¿no? ¿Ok? Pasa y lo ve, qué lástima, qué pena, pero no hace nada por él. Y en cambio por ahí iba bajando un samaritano, ¿sí? Un samaritano, y el samaritano es quien de pronto se apersona, ¿sí? Y le brinda esa ayuda, ¿sí? Además de pronto, tal vez de preguntarle qué pasó, cómo te sientes, qué tienes, ¿sí? O qué necesitas, él más bien lo ayuda, ¿sí? Aparentemente le brinda esa ayuda en el sentido de que lo lleva en su caballo o de pronto tal vez en su medio de transporte, un burrito, un asno, ¿no? Y lo deja hospedado, ¿sí o no?, en un lugar y le dice al dueño o al administrador del lugar,
tenga, aquí le pago yo por adelantado, y todo lo que él de pronto necesite o quiera consumir o de pronto demande, ¿sí? A mi regreso yo lo cubriré. Entonces, veamos cómo de pronto este buen samaritano, ¿sí? Está compadeciéndose o hasta cierto punto, como dice Carlita, teniendo esa misericordia, ¿sí? De esta persona y velando justamente, velando por las necesidades, más que materiales, de pronto también espirituales. Recordemos que Dios no tan solo viene de pronto a suplir nuestra parte material, sino más bien nuestra parte espiritual. Entonces, ¿qué pasaría con nuestra, o con tu misericordia o con misericordia? Nosotros debemos siempre anhelar justamente que el Espíritu Santo nos ilumine, nos dé sabiduría para entender bien esa gran diferencia entre compasión y lástima. Carlita. Así es. También me voy a trasladar a un ejemplo, un pasaje de la Biblia que nos habla cuando Jesús tiene la reunión con 5,000 personas, ¿verdad? Él empieza a hablar la palabra de Dios y bueno, después de él compartir la palabra, ¿no? Él sabe que nosotros también tenemos necesidades humanas, necesidades materiales. Y la gente ya después de algunos días de pecar sintió hambre. Entonces, también veíamos la charla anterior, el de 5 pescados, ¿y cuántos panes eran? 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Él multiplicó la comida y nos dio el alimento, les dio el alimento a los hombres de aquella época. Entonces, también vemos que aparte de ver esa hambre que nosotros y los pueblos de esa época tenían de la palabra de Dios, él también estaba al tanto de nuestras necesidades materiales, o sea, él está al tanto siempre de todo. Y como también él todo lo que hace va en doble sentido, fue la primera vez que dio el pan eucarístico, se valió para que sea su primera palabra y donde dio a comer el pan que da vida, ¿no? Entonces, vemos que Él está al tanto de todo y su misericordia es infinita. Roberto. Sí. Recordemos también un canto que se realiza, ¿no? En las misas, ¿no? El ten piedad de nosotros, pero en realidad es ten misericordia. Creo que tal vez lo hemos escuchado, ¿no? En vez de ten piedad, ten misericordia de nosotros. Misereris nobis, creo que es, ¿no? Misericordia de nosotros. Pero ¿de dónde viene de pronto esta palabra misericordia? Un poco viene del latín, del griego, miserere y cordia. Cordia, que es corazón, y miserere, que es miseria. Sí, es decir, lo más profundo de nuestro corazón, de pronto la más anhelada, tal vez, digamos así, perdón de mis pecados, de nuestros pecados, de tus pecados, sí, ese arrepentimiento verdadero de corazón para que el Señor, Dios Padre Celestial, tenga misericordia de ti, de mí y del mundo entero. Siempre le pedimos al Señor, ten piedad, ¿sí? Es más bien, ten misericordia de mí, de nosotros y del mundo entero. Carlita. Sí, así es, que Dios se compadezca de nuestra miseria, ¿no? Muchas veces nosotros nos creemos que sudamos agua bendita por los poros o cosas así, no, todos estamos dentro de esta lucha y tenemos muchos pecados por los cuales nosotros debemos de suplicar esa misericordia de Dios, que se apiade de nuestra miseria humana, ¿no? De esa miseria que todos padecemos lamentablemente y que nuestra carne nos ala a no comportarnos como Dios quisiera que nos portásemos, ¿no? Él dice, sed perfectos, tratar de ser santos, ¿no? Y miren cómo tenemos al santo de esta última generación, como es Carlos Acutis. Carlos Acutis, cómo nos presenta que él daba de comer dentro de su vida de santidad. Una parte decía que cuando él falleció se llenó de mucha gente mendiga, de mucha gente que ni la mamá sabía, porque no era tan católica como el hijo, que él daba de comer, de su comida daba y le daba a los mendigos. Y dicen que en su velorio, en su funeral, se llenó de harta gente desconocida. Y miren que recién murió en el 2006. Uh-huh. O sea, 15 años atrás. Y murió joven, de 15 años, de una leucemia fulminante. Y él, en ese velorio, dicen que él estuvo y que la mamá decía, pero ¿dónde viene este señor? Y este de acá, y este de acá. Y él era de una familia muy acomodada.
tenía mucho dinero. Y no entendía por qué hacía nada. Y después decía, no, es que él me dio este plato de comida, él me regaló unos zapatos, y la mamá veía zapatos hasta que eran de él. O sea, ni la mamá sabía su caminar, cómo él, imagínense, llegó a ser santo. Y esa mirada, yo vi hoy día en Instagram una foto de Carlos Acutis, y es una mirada tan resplandeciente, y decía que hasta la mirada de los santos es diferente, ¿no? El luchar por eso nos lleva a hasta mirar de una manera diferente, ¿no? Y para llegar a eso hay que luchar mucho, porque no es fácil, el camino no es fácil, pero estamos en la lucha, y si Dios es nuestra fuerza, ¿quién contra Dios, no, Roberto? Sí, un poquito haciendo también referencia, ¿no? Cada persona, cada hermano o cada hermana que ha dado ese buen combate de la fe y que está de pronto dando ese buen combate de la fe, lo lleva justamente a perseverar en ese camino de santidad. Por eso tenemos, ¿sí? Hoy en día ejemplos de muchos santos, y de pronto haciendo referencia un poquito a Carlo Acutis, ¿no? Un santo tal vez de nuestros tiempos, ¿sí? Ya está en ese proceso de beatificación, y él justamente cuando iba a morir, él deseó justamente que lo enterrasen con la vestimenta de un calentador hollín, de un suéter, ¿sí? O sea, y unos zapatos hasta Nike, de pronto la marca, no recuerdo bien, sí, en el video se lo ve, ¿no? Pero era un santo de nuestros tiempos, un joven que desde todo momento su vida la hizo una vida de evangelización, una vida de apostolado, ¿sí? Y prácticamente su conversión no vino por parte tal vez del papá o de la mamá, o sea, de la familia, sino más bien un poquito indagando y viendo de pronto en la parte del internet, vino la conversión a través de la servidumbre, de una empleada fervorosa y fiel y devota al catolicismo. Sí, es a través de ella quien este niño, sí, siente esa, digamos así, esa curiosidad, sí, perdón un ratito. ¿Okay? Esa curiosidad o esa inquietud de conocer lo que en ese momento la vida de esta persona, de esta mujer que estaba dada a la servidumbre, a los quehaceres domésticos, le transmitía y se veía de pronto el actuar y el pensar. Entonces, es por esto que Carlos Acutis comienza a investigar, a profundizar, ¿sí? En este dogma, en esta doctrina de fe, y a través de él, que tanto la mamá como el papá comienzan también a caminar, ¿sí? Hacia el camino, valga la redundancia, este camino cristiano católico, ¿sí? Entonces vemos cómo una persona es escogida como herramienta, tú, yo y todas las personas que están a nuestro alrededor, cómo nos puede Dios tomar de herramienta, ¿sí? Para poder evangelizar y transformar una vida y ponerla al servicio de Dios. Entonces, veamos cómo la misericordia de Dios es tan grande que Él no tiene distinción, ¿sí? Rico, pobre, no, Él lo escoge, te escoge a ti y a mí, nos llama para hacer de nuestra vida un evangelio completo, un evangelio viviente, un testimonio de vida, para que podamos transmitir esa misericordia, ese acompañamiento, ese padecimiento, ¿sí? Del cual nosotros nos damos cuenta y que podemos solucionar. Por eso Carlo Acutis comenzó desde ya su vida de joven, cuando ganaba de pronto su primer sueldo, cuenta ahí justamente en el video, que él lo reunió y comenzó a comprar la comida para estas personas más necesitadas en la calle, de la mesada de la mamá, y lo de pronto que le daban también, comenzó, y sin que nadie se diera cuenta, ¿sí? Entonces vemos cómo él poco a poco fue cultivando esa semillita que Dios también nos pone en el corazón, a ti y a mí, para poderla justamente que germine y transmitir a cada uno de los hermanos y hermanas. Carlita. Sí, él justamente se dio cuenta que faltaban catequistas, él fue catequista, y dicen que de muy pequeño le hacía preguntas a la mamá que la mamá se sorprendía y no sabía, porque ella no era muy católica. Entonces ella iba a pedirle a un sacerdote que la empape del tema, porque realmente lo sorprendía. Él decía que su autopista para llegar al cielo era la Eucaristía, asistir a la Santa Misa. Él iba a la Santa Misa todos los días. Y llegó, entre uno de sus grandes logros, llegó en esa época, él era diestro de la informática y creó una página web con los milagros eucarísticos, de la transustanciación de la cuerpo y la sangre, ¿no? Entonces, para él era sorprendente, y decía que para él vivir el comulgar, o sea, lo veía como una pasión, ¿no?
el vivir a Cristo dentro de uno, ¿no? Y se confesaba una vez a la semana. Entonces, vemos la misericordia de Dios en estos tiempos. O sea, no solamente lo hablamos en la época de Cristo, sino que se ve que en estos tiempos, en estos años, en este caminar, también podemos llegar a ser santos. También podemos llegar a esa gloria. Hoy día justamente estaba con un familiar que no es católico y me decía, no, pero ¿cómo que intercesor? ¿Cómo es eso? Si el único intercesor y mediador es Jesús. Y yo le digo, bueno, es correcto, Jesús es intercesor, pero recuerda que nosotros también tenemos la vida de muchas personas que han dado su vida y han transformado su vida aquí en la tierra y que han llegado a una parte honorable en el cielo y que son más amigos de Dios. Estamos de acuerdo que quien hace el milagro es Dios, ¿verdad? Porque Dios es el Todopoderoso. Pero también estamos de acuerdo que hay muchas personas y de esta época y tal vez que no han llegado a los altares y que no las conocemos y que han llegado a ser santos y que han logrado tener puestos honorables, no solamente como Juan. Juan era su discípulo amado en aquella época, que llegó al séptimo cielo, que era un puesto honorable. De esta época también habrán personas que habrán logrado la eternidad y en esa gloria, ¿no? De Dios, Roberto. Sí, entonces vemos cómo a través de la vida que Dios nos da, que Dios nos regala, podemos cada día ir cultivando ese granito de arena, de pronto esa semilla de mostaza, ¿sí? Para que cada día aumente la fe en cada una de las personas que Dios pone a nuestro alrededor, en tu hogar, con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, con tu esposo, con tu mami, con tu papi, con tus abuelos, si aún se mantienen vivos, con todos aquellos seres queridos que tú los tienes justamente en la mente y en el corazón, y a quienes Dios también los está llamando a través de ti y de mí, como herramienta justamente de evangelización. Hoy en día, tanto la humanidad, tanto este mundo, este planeta, este lugar que Dios nos ha regalado, necesita oxigenarse, ¿sí? Más que de pronto liberarse del anhídrido carbónico, de pronto de la contaminación, también, ¿sí? Las personas, los hermanos necesitan liberarse de esa contaminación, oxigenarse de todo ese bombardeo de pecado que muchas veces entra a través de la televisión, de la radio, de los medios de prensa, hasta cierto punto también de los chismes, ¿sí? Que vienen a través de pronto en la vecindad, a través de pronto del vecino, la vecina, o quién sabe de pronto también a través de los familiares, ¿no? Entonces necesita justamente de ti y de mí, Dios, que oxigenemos esa alma, ese corazón del hermano y de la hermana, volverlo a enrumbar a ese camino de santidad, volverle a decir, bueno, mira, así como tú pides, como yo pido misericordia de Dios, también el hermano o la hermana pide esa misericordia, ¿no? Que le tengas esa compasión, ese acompañamiento, y así como Dios cada día te saca y me saca de nuestro pecado, de nuestro hoyo o de nuestro hueco oscuro, así también nosotros estamos en el deber de ayudar a los hermanos y hermanas a salir de ese pecado, de ese lugar de tinieblas y depositarlos en ese camino de luz. Carlita. Sí, hace un momento Roberto mencionó el versículo, no sé si fue la charla anterior o esta, en que iban a apedrear a la mujer adúltera, ¿verdad? ¿Quién se acuerda un poquito, hay que agregar algo más de ese tema? ¿Quién se acuerda un poquito de la mujer adúltera? Vigi. Lo vimos en el video, ¿no? Ah, sí, Vigi. Lo vimos en el video antes de empezar. Johanna, bienvenida, ella es la única que no lo vio, pero sí se ha de acordar. Vigi. ¿Cómo es el pasaje de la mujer adúltera? El video que vimos al inicio, lo que te acuerdes. Jesús. Ahí vemos que ella se hizo después la más fiel de Jesús, seguidora de Jesús. Entonces, al ver que claro, al ver que la perdonó, que igual tuvo misericordia de ella, entonces ella se siguió a Jesús, fue su fiel seguidor. Así es, amén. Y justamente cuando ellos lo iban a apedrear, siempre buscaban tentarlo y ver cómo hacerlo caer, ¿verdad? Entonces él decía, si les digo que sí, dicen, ay, no tiene misericordia, ¿verdad? Y si le digo que no la apedreen, ¿qué pasaría? Entonces siempre lo trataban de hacer caer a Jesús, ¿no? Entonces el que dijo, el que esté libre de pecado,
que lance o que tire la primera piedra. Y dicen que él empezó a escribir todos los pecados de las personas que iban a apedrear a la mujer adúltera. ¿Sí? Entonces, imagínense, nosotros tenemos tantos pecados, ¿cómo vamos a poder juzgar al prójimo? Entonces, ¿qué es lo primero que él dice? O sea, vete y no peques más. Dentro de este vete y no peques más, no solamente le dice a la mujer adúltera, le dice al paralítico, ¿sí? Y dicen algunos versículos de la Biblia, o sea, en prioridad pone el perdón del pecado, viene seguido de la curación. Pensar que el sanar nuestro interior de los pecados cura nuestro cuerpo. Y se han dado muchos milagros a través de los tiempos, no solamente de esa época, sino de esta época también. Cuando nosotros vamos sanando interiormente, vamos perdonando y vamos amando, vamos sanando muchas enfermedades que tenemos nosotros, ¿no? Y han habido grandes milagros y grandes cambios, Roberto. Sí, así es. Dentro de esas enfermedades, ¿no? Que de pronto tú y yo padecemos, ¿no? De pronto soberbia, orgullo, vanidad, de pronto remordimiento, rencor, envidia, ¿no? Y todas estas situaciones, estas emociones, de pronto, estos sentimientos, ¿sí? No nos permiten desarrollarnos o explayarnos como Dios quiere o como Dios manda, y más bien nos invitan a retroceder, a perder ese horizonte o esa mirada que debemos tener puesta en Dios, ¿sí? Nos invitan de pronto a seguir un camino oscuro, sí, un camino de odio, de envidia, de rencor, de venganza, en donde más que de pronto la parte material, de pronto las facciones, el rostro, nos vaya cambiando, justamente más bien es el alma, el corazón, el que se va corrompiendo, se va endureciendo, se va volviendo como con un material de piedra, ¿no? Indolente, inmisericorde, sí, que ya no le importa nada simplemente y que tal vez vive la vida porque es gratis y el aire también, y de ahí, bueno, lo que pase. Y a veces dicen lo que Dios quiera, pero no, Dios no quiere eso ni de ti ni de mí. ¿Sí? Él siempre quiere que nosotros, como dijo Juan Carlos, ¿no? Nos volvamos hacia Él con un corazón contrito, verdaderamente arrepentido, ya no de pronto para mirar atrás y coger impulso, no, mirar hacia el frente, sí, ser ese hombre, esa mujer nueva que el mismo Jesús nos pide, revestirnos de aquel hombre, de aquella mujer nueva, sí, ponernos esa armadura de soldado, sí, el casco, la pechera, el escudo, la espada, ¿no? Y para cada día poder dar el buen combate de la fe. Carlita. Sí, también la semana anterior nosotros vimos el pasaje del hijo que volvió a su casa, el hijo pródigo. ¿Quién puede ayudarnos con ese pasaje? ¿Quién lo recuerda un poquito? A ver, las personas que no estuvieron la semana anterior. Recordar los aspectos importantes de ese pasaje. Okay, a ver, Juan Carlos está dando la mano. Hola, bueno, yo la semana pasada no estuve, pero sí me sé el pasaje del hijo pródigo. Efectivamente, era un hombre adinerado, tenía 2 hijos. Cuando un hijo le dijo, ¿sabes qué, papá? Yo quiero mi parte de la herencia porque me voy a recorrer el mundo. Y el papá, bueno, lo vio y se fue a recorrer el mundo, se gastó el dinero, la fortuna se la gastó en mujeres, en bebida, en lo mundano. Se quedó sin dinero, se quedó en la miseria. Y él decía, ¿pero qué hago si, o sea, qué estoy haciendo aquí ahorita? Que estoy comiendo de los chanchos, con los chanchos. Cuando yo en la casa de mi padre, el más humilde de sus empleados tiene mejor comida y mejor ropa que tengo yo ahorita. Entonces, él arrepentido regresó del padre a pedir disculpas para que lo deje volver. El padre, lleno de amor y de alegría, lo recibió, hizo una gran fiesta, tanto así que el hermano que se quedó, le dijo al papá, pero papá, ¿por qué lo recoges? ¿Por qué lo coges de nuevo aquí si él lo despreció? Ya, pero el padre dijo que, o sea, es mi hijo, es mi sangre, y tengo que igual amarlo, porque igual que te hemos dicho, amo a él, porque ha regresado con un corazón contrito y arrepentido. Hasta muy bien, Juan Carlos, lo dijiste con... Gracias. Sí, y justamente él llegó sin zapatos y dicen, póngale las sandalias. En esa época los esclavos andaban sin zapatos, ¿no? Entonces, el hermano, como dijo Juan Carlos, se enojó, ¿no? Eso ya lo transformó como en un sentimiento llamado envidia.
¿cierto? Él no se dio cuenta de ese amor del Padre, de esa misericordia de Dios, de recibirlo. Pero ¿cómo a este? Si se gastó el dinero en prostitutas, se comió con los chanchos. En esa época, el hermano mayor siempre recibía la herencia. El menor recibía lo que se podía dar, se le podía dar. Entonces, él criticó a su hermano y lo convirtió en envidia, ¿no? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nos transformamos en personas envidiosas, ¿no? Porque ¿por qué recibe esta persona esto y yo no? ¿Por qué pasa? Cada uno tiene lo que Dios le da en su justa medida y lo que necesitamos para la salvación del alma, ni más ni menos, ¿no? Muchas veces nos convertimos en agresores de la misericordia de Dios. Y no nos damos cuenta que Dios tiene misericordia con esa persona porque le da tal vez oportunidad para que cambie, porque quiere llevarnos a Dios. El único propósito de toda realidad del ser humano, de lo que nos pasa, negativa y positiva, es el camino al cielo. Nada más. También existe un pasaje de la Biblia, ¿te acuerdas? Que también habla de la envidia cuando les iba a pagar el sueldo. Ah, sí, a ver, Roberto nos va a hablar de eso. Que justamente hace, si mal no recuerdo, hace dos domingos atrás, fue parte del Evangelio, ¿no? En donde un dueño de un viñedo, de una hacienda, sale a la ciudad, ¿no? Para justamente contratar a obreros, ¿no? Y él sale desde muy temprano y de pronto ve a personas que estaban tal vez desocupadas y los invita a trabajar, ¿no? Y los invita a trabajar a su viña, de pronto a su hacienda. Y llega a un acuerdo con ellos o les manifiesta lo siguiente, que por el día de jornada o el día de labor le iba a pagar un denario, ¿sí? Entonces, muy bien, ellos aceptan y bueno, los contrata y los lleva hacia el lugar, hacia la hacienda o el viñedo. Entonces comienzan a trabajar, pero obviamente el dueño de esta hacienda o viñedo observa que todavía faltaban más manos para que puedan de pronto terminar el trabajo o cumplir con la tarea. Nuevamente, dice en la escritura que sale al mediodía, ¿sí? Y se encuentra con más personas y asimismo las contrata y llega a un acuerdo o les manifiesta por el día de jornada les va a pagar un denario. Las lleva nuevamente, ve que el trabajo se está haciendo, pero tal vez que ya caída o iba a caer ya la tarde, la noche, no veía que no iban a terminar. Entonces sale nuevamente a la ciudad y encuentra a otras personas y les dice, la manifiesta lo mismo, ¿no? Los quiero contratar, pero les voy a pagar un denario por el día de trabajo. Los lleva y bueno, con estas últimas personas termina el trabajo y la labor. Ya llegaba el momento, ¿no? Entonces ya el dueño de esta hacienda o viñedo comienza a darles la paga, ¿no? O a cumplirles lo que habían acordado. Entonces dice que primero llama a los últimos, a los que los contrató casi al anochecer o que ha caído la tarde, ¿sí? Entonces les paga un denario. Entonces los otros dice que estaban escuchando y viendo, ¿no? Entonces dice, bueno, a nosotros nos va a tocar un poquito más porque nosotros fuimos contratados de aquí hacia allá. Y entonces dice que pasan ellos y les paga. Ya, chévere, vamos a ver. Entonces a mí me va a tocar por lo menos unos 5, unos 10 denarios. Entonces pasan los primeritos y ¡tic! Les paga, dice, tengan un denario. Entonces ellos se quedan sorprendidos y dicen, pero ¿por qué nos pagas muy poco? Dice, ¿por qué a los que llegaron a último les pagas lo mismo que a nosotros? ¿Sí? Entonces le dice de pronto, hermano, hermana, ¿crees que te estoy haciendo alguna injusticia? ¿Acaso no acordamos y no les manifesté que por el día de labor les iba a pagar un denario? ¿Sí? Y asentando nuevamente le dice, yo puedo hacer con mi dinero o con mi bien material lo que yo desee. ¿Sí? Entonces miren cómo de pronto Dios, ¿no? Sí, en esa infinita bondad y misericordia, Él la derrama sobre todas nuestras cabezas, sobre la tuya, sobre la mía, indistintamente de condición social, política, y aún más bien, siendo hasta de pronto el más pecador o el menos pecador. ¿Sí? Él derrama su misericordia para que nosotros nos arrepintamos, ¿sí? De corazón y volvamos al camino de Él, ¿sí? Podamos alcanzar de pronto ese sitial que tanto anhelamos, que es la patria celestial o la vida eterna. Si no, recordemos de pronto también en la Escritura, ¿no? Cuando Jesús ya estaba crucificado y al lado derecho, al lado izquierdo, el ladrón, de pronto como lo llama la Escritura, el ladrón malo y el ladrón bueno. Ambos eran ladrones, ambos de pronto eran pecadores, más o menos que tú y que yo. Pero uno de ellos se arrepintió. En el último momento se arrepintió. ¿Y qué es lo que Jesús le prometió? Desde este momento, te lo aseguro, tú estarás arriba conmigo en el cielo. Vas a disfrutar de ese paraíso o de esa patria celestial.
Sí, entonces no podemos juzgar de pronto, tal vez como en la parábola del hijo pródigo, poniéndonos en los zapatos del hermano mayor. No, no. Sí, Dios derrama su misericordia a quien Él desee. Sí, y de seguro en ese momento, así sea el último instante de mi vida o de tu vida, nos arrepentimos de corazón. Ten por seguro que Dios nos va a decir, en este momento vas a estar conmigo disfrutando de ese paraíso, de esa patria celestial. Carlita. Sí, muchas veces no han escuchado a personas que dicen, ay, ese ladrón merece morirse y que lo maten. Y merece el infierno, porque realmente Dios no debe de tener misericordia de él. ¿Cuántas personas han escuchado eso? O tal vez nosotros lo hemos dicho. Todo el tiempo, todo el tiempo, así es. Sí, exacto. Y todo el tiempo, porque tantas cosas que pasan. Y hasta uno mismo peca, puede decir, no, sí, está bien que hayan caído a palo, que lo incineren, que lo maten. Sí. Imagínense que Dios cogiera toda nuestra miseria, la agruparía y nos viera cara a cara en este momento. ¿Qué diríamos? Eso. Entonces, justamente nosotros, Dios nos invita a no estar de esa parte, de ese lado, porque eso no es realmente tener a Dios. A pesar de que sea el pecador más grande, y dicen, pero a último momento se arrepintió y lo perdonó. También se llama envidia y también nosotros nos convertimos en jueces de nuestros hermanos. ¿Cómo puede ser que en último momento, después de haber matado tanto, se arrepintió y lo perdonó? Bueno, entonces, justamente esto se compara con todo lo que habíamos dicho, de que Dios, en su infinita misericordia, siempre sabe hasta dónde nos puede perdonar, como el ladrón. ¿A cuántas personas habrá robado su comida? ¿A cuántas personas habrá robado lo del salario de su casa para vestirse, para zapatos? El ladrón que estaba al lado de él. ¿Y cómo lo defendió en ese momento? Y en el último momento se arrepintió y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y cuántos de los que están ahí, esos soldados, han de haber dicho, pero ¿por qué lo perdona? Se ha robado tanto. Ay, pero Dios, ¿cómo va a tener misericordia de ese? Claro, porque no lo vemos en esta época. Nosotros opinamos diferente y decimos, oye, ladrón, qué bonito cómo lo perdonó, ¿no? Pero si lo viéramos en esta época, como vemos en las noticias o en la televisión, en CNN, oye, ojalá que lo maten. Ojalá. ¿Cómo voy a tener misericordia? Ay, perdóname, Dios mío, pero de verdad que tiene que morirse, tiene que morir degollado. Y nos convertimos en crueles asesinos de nuestros propios hermanos. Y si Dios nos viera cara a cara y nos dijera, ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano? Si no has visto la paja que tienes en tu ojo, mira la viga. Cada uno tiene una pata con la que cojean, como dicen vulgarmente. Todos tenemos, tú, yo, todos tenemos. Entonces no nos podemos convertir en eso, porque ese es otro pecadito más que Dios nos va anotando en nuestro libro de vida. Decía una señora que Dios es tan tierno que tiene un libro para cada uno. Y al llegar a la presencia de Dios, que todos vamos a llegar en algún momento, nos abre nuestro libro y nos anota toda nuestra vida. Y lo vamos a encontrar, que con nuestro nombre y apellido, cada paso que damos lo anota, ¿no? Entonces, el día de hoy los invitamos, hermanos, a todos, nos invitamos, porque nosotros también estamos dentro de este terreno, a ser más misericordiosos con nosotros y con los demás, porque a veces nosotros mismos tenemos pecados que no nos perdonamos y decimos, pero es que yo no me puedo perdonar eso, y somos hasta duros con nosotros. ¿Sí, Roberto? Sí. Entonces la invitación está hecha, ¿no? Para ti, para mí, recordar que la misericordia recae sobre cada uno de nosotros y no hay distinción. Y que nosotros también, asimismo, como solicitamos y pedimos misericordia a Papito Dios, también nosotros debemos tener misericordia con nuestro prójimo, ¿sí? Y recordemos, en nuestra casa, demasiada misericordia que derramar, ¿sí? Por ahí están pensando, ay, mi hijo, mi hija, no, sí, es verdad, con ellos, con los más pequeños y también de pronto con los más grandes, con nuestros padres, ¿no? ¿Sí? Entonces, con todos hay que derramar esa misericordia. ¿Ok? Entonces, de pronto, ahora sí, vamos a invitar aquí a los presentes. También llamamos a Melanie, ¿no? Porque Melanie también ya mañana, al igual que Juan Carlos, el 17, van a cumplir años. Y también Carlita, que acabó de cumplir años. Entonces, Melanie, ven un ratito para que se ponga en medio de nosotros y cantarles con todos el cumpleaños feliz. ¿Ok? Esperemos a Melanie. Ok, listo. Preparen sus voces, ¿ah? Mi, 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 mi. ¿Ok?
Listo, hacemos un espacio ahí, en medio de nosotros ahí, para que se siente. Ok. Perfecto, ¿sí? Entonces, no sé si de pronto en español o en inglés, ustedes deciden a la cuenta de 1, 2, 3. Happy birthday to you. Bienvenida Sandrita. Gracias. Un abrazo. Gracias. Buenas noches con todos.